Gracias por mantenerse en Día Libre conociendo la historia de Gustavo Juárez, que usted lo conoce pues en diferentes rubros, ¿no? Ha de decir ahorita, ay, ¿a poco practicó triatlón, era deportista? Porque a lo mejor usted lo conoce como fisioterapeuta, ¿no? Pero a lo mejor usted lo conoce como director deportivo y muchas cosas más. Has estado en muchas facetas y para cerrar precisamente esta faceta deportiva, estuviste en un momento en el top 20 de los mejores triatletas a nivel mundial. ¿Cómo vives esta etapa de los viajes internacionales y cuál fue tu mejor experiencia? Gracias, Katy. Bueno, y digo, hay que comentarlo también muy preciso. En la selección mexicana eh, se manejaban ciertos criterios para calificar a estos y se sacaban los grupos de acuerdo también a tus características grupos por edad, en los grupos elite, en los grupos juveniles, en los grupos inclusive adultos mayores, inclusive en grupos de discapacidad. También hoy día, inclusive este año, lo decimos muy puntualmente, 2016, el Campeonato del Mundo y ahí ya incursionando en los grupos por edad será en el país, aquí en México, va a ser en la ciudad en Cozumel, por ahí en el mes de septiembre. Y bueno, ¿Vas a ir? si en estos días hay la posibilidad en algunos 2, 3 eventos antes del mes de junio de calificar, de dar esas marcas y cumplir con los criterios que la Federación Mexicana de Triatlón pide para poder asistir a representar a México en un grupo, en un campeonato de esto, en los grupos por edad, en este caso, bueno, por ahí de 40 a 45 años, pues estaremos ahí echándole ganas a ver si se nos hace, ¿no? Hablando acerca de estos viajes que tuviste, que nos comentabas, que tuviste oportunidad de estar en diferentes partes del mundo, ¿hubo alguna que te gustara más por algunas características? Que te quedas así como de esto fue lo mejor de mi vida. Particularmente a mí Australia me gustó mucho porque a diferencia de lo que ordinariamente vemos aquí, en la parte donde estábamos en Australia es una ciudad muy bonita en la costa que se llama Gold Coast, que tenía, bueno, como a lo que no estamos acostumbrados es que ahí no veíamos las puestas del sol, veíamos por la posición geográfica, veíamos nada más las salidas del sol y amanecía en el horario de allá, pues a las 3:30 de la mañana. Entonces, pues era muy bonito ver esos amaneceres y inclusive teníamos algunas fotos en las que lo tomamos y se ven como atardeceres, lógicamente, de México, pero bueno, era un tema diferente. Conocer, bueno, que la comida también tenía su peculiaridad, porque había frijoles como aquí, elote, el maíz como aquí, pero demasiado dulces los frijoles, ¿no? Así que, bueno, muy agradecido en el tema del deporte porque esa área nos permitió conocer cultura, conocer lugares, conocer gastronomías, conocer lugares, pero lo más importante, valorar que en México somos privilegiados en todos los sentidos, desde los climas y particularmente Morelia, goza de estas circunstancias, la verdad, envidiables para muchísimos otros lugares. México, particularmente Michoacán y Morelia, tenemos mucho de qué presumir, como dice una canción, y sentirnos orgullosos de eso. Eso ha hecho que se valore más precisamente en el lugar en el que radicamos y encantados de que en este espacio poder decirlo así y compartir un poquito de la circunstancia. Morelia, como Morelia no hay dos. Así que Morelia te ha dado mucho, también te reconoce toda esta labor que has hecho y una labor importante también dentro de tu vida, dentro de esta experiencia, ha sido la medicina, que también eres fisioterapeuta y que queremos conocer cómo es que empiezas a meterte en este asunto. Bueno, muchas gracias. Y bueno, entrando a ese tema, fíjense que tuve el tema deportivo, que fue lo que venimos practicando desde la niñez, nos dio la oportunidad de vincularnos y voltear también a ver esa área. En el tema familiar, por el lado de mi madre, había dos tíos, hay dos tíos bueno, son médicos, que yo admiro mucho, que quiero mucho y que particularmente, bueno, siempre me cuidaron como todos los demás, pero siempre hubo esa cosquita. Mi madre se dedicaba mucho al tema de la medicina, mi abuelo en un tema como agente de medicina. Entonces fue un tema que siempre estuvo cerca de nosotros y que bueno, cuando estuvimos estudiando el tema de la ingeniería aquí en el Tecnológico de Morelia, hubo oportunidad de conocer y de vincularnos un poco con esto.
egresando el tema, cuando egresamos en el tecnológico, nosotros fuimos generación 93-98, ¿Qué fue ingeniería en qué? ingeniería eléctrica, con una especialidad en aplicaciones industriales administrativas. Y ahí, estando ya en un rubro industrial trabajando para una empresa transnacional aquí en Morelia, de las más grandes, una papelera que queda a la salida hacia Pátzcuaro. Por coincidencia. Es correcto. Trabajando con ellos, ahí conocimos, ahí tuve la oportunidad de conocer y agradecerlo muy puntual a un compañero que fue quien a través de él nos pudimos vincular con esta situación, que él tenía una cosquillita de esa situación, de estudiarla, de vincularla. Yo le dije, fíjate que yo también, mi asunto así, el ejercicio y el esto. Y ahí fue como se fue derivando esto y hubo oportunidades de vincularnos en esto en el estado de Sinaloa. Y nos fuimos a Culiacán a prepararnos. Aquí, bueno, con él fue primero y por ahí nos dio la oportunidad, nos dio la apertura y nos vinculamos mucho con todo este tema de fisioterapia, con el tema de la quiropráctica y los tratamientos en lo ¿Eso que lo estudiaste en Sinaloa? es correcto, en Sinaloa, y aquí, bueno, se fueron complementando a través de pues algunos cursos y complementos que aquí se fueron dando. Y eso nos dio la apertura de vincularnos mucho con el tema del ramo médico. Como nos gustó mucho el asunto bueno, no dejábamos a un lado lo paralelo importante que nos sigue gustando, que es el deporte, fue que se derivó lo que en un principio del programa decíamos, esa invitación de una figura pública a vincularnos como atletas a un área en la que yo pedí la oportunidad de participar, que era el Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, aquí en la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte en el Estado, la CECUFID. Ahí queremos que nos dejes así picados, porque tenemos que ir a una pausa y precisamente que nos platiques, porque has ayudado además a muchos atletas, ¿no? En esta parte de la fisioterapia y queremos seguir conociéndolo, pero después de esta pausa usted no se mueva.